Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sivalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. En el video de hoy vamos a ver una experiencia paranormal con la brujería enviada por un seguidor anónimo. Hace algunas semanas les pedí que me enviaran a mi mail historias que tuvieran que ver con brujería. Entonces este es uno de los videos que voy a hacer contando esas historias de brujería. Les recuerdo que si quieren saber los temas para próximos videos para que ustedes puedan participar enviando su historia, únanse al canal de difusión de WhatsApp porque ahí les aviso de todo. El link está en la descripción. Y bueno, vamos a empezar con esa historia. Solo va a ser una porque es bastante larga. Como les digo, es anónima. Y algo importante que quiero mencionar antes de empezar con la historia es que esta persona dice en su mail: para aclarar, antes de que leas la historia, soy tarotista. Estoy comenzando con la brujería y tengo un tipo de clarividencia y clariaudiencia que todavía no he desarrollado, pero que me permite soñar cosas que van a ocurrir o que están ocurriendo. Ahora sí, vamos a empezar con la historia. Dice: mi historia es larga porque no es solo un suceso. Es una secuencia de eventos que ocurrieron a lo largo de mi vida y que recién el año pasado, 2025, apenas ha llegado a su final. Cuando tenía 8 años comencé catequesis y fue el inicio de todo. No comenzó con nada extraño, solo fue una pesadilla muy específica y simple. Estoy en el jardín trasero de mi casa. En un parpadeo ya está anocheciendo, cuando hasta hace un segundo había luz solar. Entro a mi casa con miedo a esconderme, y cuando mi familia llega, algo me jala del pie hacia debajo de mi cama. Yo no puedo gritar, y entonces me despierto. Solo la soñaba cuando iba a catequesis, todos los sábados, y se mantenía así. No cambiaba nada, no se agregaba ni se quitaba nada, hasta que comencé a ir a la iglesia. Las clases de catequesis se daban en mi escuela los sábados. No era una institución religiosa, pero como clases extracurriculares voluntarias. Así que asistíamos de vez en cuando a la parroquia del barrio para algunas actividades. Si no entraba, no pasaba nada, y la pesadilla se mantenía igual. Pero cuando comencé a entrar, a rezar dentro de la iglesia, a estar escuchando la misa, comenzaron a cambiar algunas cosas. Las pesadillas dejaron de ser los sábados y pasaron a ocurrir solo los días que asistía a misa. El terreno descampado al lado de mi casa dejó de estar desolado y ahora había una mujer de negro mirándome. Era esa mujer de quien me escondía. Durante los 4 años de catequesis, la pesadilla duraba apenas un poco más. Cada vez me despertaba un poco más cerca de estar metido completamente debajo de la cama, y sentía más miedo porque sentía cómo esa mujer me buscaba. Solo cuando dejé de asistir a la iglesia, cuando me alejé completamente de esa religión, ya no volví a soñar con eso. Estuve tranquilo siendo un adolescente que se alejó de la religión, aunque mantenía el respeto que se merece, y de la iglesia. Hasta entré en una etapa de ateísmo que la seguí más por presión de compañeros de la secundaria que por elección propia. Pero cuando cumplí 16 años, las cosas regresaron de golpe. Un sábado de febrero del 2018, mi mejor amiga me pidió que la acompañara al bautismo de su primera sobrina. De paso, aprovechaba a ver el interior de la catedral de mi ciudad, que no veía hacía mucho tiempo. Pero fue estar 15 minutos ahí que comencé a sentirme mal. No sé si era por el calor, después de todo era verano y en mi ciudad suele ser bastante pesado, por la falta de comida, pues en esa época no desayunaba, o porque el discurso del cura me disgustaba y no tenía nada que ver con el sacramento del bautismo. Pero comencé a sentirme mareado, con náuseas y esa mezcla de frío-calor que te hace transpirar frío. Pero lo soporté para acompañar a mi amiga, que se dio cuenta de mi estado. ¿Estás bien? Estás muy pálido, dijo ella. Yo le respondí que sí, que ya se me iba a pasar. No recuerdo qué más pasó en la iglesia, pero sí recuerdo que cuando salí me sentí mejor de golpe, por más que el calor de afuera era horrible y el sol todavía quemaba. No comí nada, no tomé nada para atribuirle la mejoría, solo sucedió porque salí de ahí dentro. Hice el chiste de que el chamuco ya me chupó y me iba a jalar las patas, pero si hubiera sabido lo que iba a pasar cuando regresara a casa, me hubiera quedado mudo o no le hubiera dado importancia. Como era verano, me metí a bañar cerca de la madrugada para disfrutar el agua más fría. En ese tiempo tenía una gatita que le gustaba meterse al baño, así que mientras preparaba mis cosas dejé la puerta abierta para que jugara. Pero cuando se acercó a la zona de la ducha, se puso en posición de pelea, gruñó y salió corriendo. Me pareció muy extraño porque nunca había hecho eso, y a ella le encantaba jugar ahí, pero le quité importancia. Tal vez eran los ataques de esquizofrenia que le dan a los gatos de vez en cuando, y me metí a bañar. Me tomé mi tiempo disfrutando que el agua salía fresca, hasta que algo me dijo: mira la puerta.
Volteé a ver y de reojo vi claramente cómo la esquina de mi toalla era jalada hacia la pared. Para aclarar, mi baño es un 2x2 con una ventana de esas que tiene 3 planchas de vidrio dispuestas de tal forma que con una palanca se abre o se cierra. Pero es vieja y el mecanismo está oxidado como para funcionar. Tampoco entra una corriente de viento tan fuerte como para mover ropa dentro del baño. Y aunque mi ciudad tiene un característico viento fuerte, ese día no corría. No paré a preguntarme qué pasó ni encontrarle una explicación a algo que no entendía. Solo me terminé de bañar a las prisas y me fui a acostar. Ese día soñé por última vez la pesadilla que me estaba acompañando. Duró más de lo normal, tuvo más detalles que nunca y que hasta el día de hoy recuerdo cada uno de ellos. La mujer que aparecía a lo lejos en el descampado ahora aparecía al otro lado de la perimetral de mi casa, mirándome aunque no tenía cara. Tenía la cara lisa, la piel pálida y transparente, con todas las venas de un tono rojizo y negro visibles debajo de esa fina capa, y el pelo sucio, descuidado, lleno de tierra. Ahora sentía perfectamente su presencia buscándome cuando me escondía en la oscuridad de mi cuarto. Era amenazante, violenta, maligna. Sentía perfectamente que estaba ahí para atormentarme y llevarme con ella a donde sea que fuera. Y cuando mi familia regresa y prende la luz, me desperté justo cuando estaba por completo debajo de mi cama. Luego de eso no pasó nada interesante, o eso pensaba porque lo estaba viviendo día a día. Ese año fue emocionalmente horrible para mí, y más de una vez intenté acabar conmigo. Pensé que era algo normal en el tipo de adolescente que era, con tantos cambios hormonales. Me la pasaba enojado, más retraído de lo normal, no quería estar en mi casa, cuando en realidad me debían arrastrar para salir, y discutía con todo mi círculo de amistad, mientras que a mi familia no le contaba nada. Tal vez no tendría relevancia, de no ser porque en el 2024 le conté a una amiga tarotista todo esto. En la tirada que salió me dijo que me trabajaron para que fuera inestable mentalmente, me aislara y terminara por quitarme la vida. Entre medio de eso, comencé a ver sombras en el pasillo que conectan mi cuarto con la cocina-comedor. Sombras en el patio, sombras por el rabillo del ojo, hasta que en mayo o junio, eso no recuerdo bien, tuve mi primera parálisis del sueño que, hasta el día de hoy, juro que no lo fue, pero es la única forma que tengo para describirlo. El día en que ocurrió, yo me quedé hasta entrada a la madrugada hablando por WhatsApp con la chica que me gustaba en ese entonces. Le mandé un mensaje diciéndole que me iba a dormir aunque sea un rato, porque no iba a soportar pasar de largo el ir a la escuela. Eran las 4:01 de la mañana cuando apagué el celular para ahorrar batería y me quedé mirando el techo, acostado completamente boca arriba en la cama porque no tenía sueño. Parpadeé y estaba con la cabeza apoyada en la mesa de luz, acostado de lado. Me pareció rarísimo, pero solo pensé en que ya me estaban pasando cosas raras, de esas que no tienen explicación y a las que ya comenzaba a acostumbrarme. Así que me iba a voltear del otro lado y dormir. Pero en el proceso de darme la vuelta quedé congelado, mirando hacia la televisión al pie de mi cama. Como una vez se nos quemó una tele por un tema de corriente durante la noche, le agarramos la costumbre a desenchufarla cuando la apagamos. Pero en ese momento vi que estaba como en una especie de estática opaca y había una figura humanoide acercándose. Ahora me pregunto, ¿acercándose a dónde? Siquiera era posible ver una estática más oscura que la de toda la vida, que no hiciera ruido y que además se distinguiese una figura. Cual sea la respuesta, cuando esa figura humanoide se dejó de ver en la tele, lentamente un peso comenzó a acorralarme desde los pies de la cama. Recuerdo demasiado bien cómo me desesperó sentir algo que no podía ver aplastándome los pies contra la cama, y traté de despertar a mi abuela, que no recuerdo por qué durmió conmigo esa vez, pero no pude mover más que unos centímetros el codo. Levanté la mano en un intento de quitarme lo que sea que tenía en el pecho, cuando sentí que no podía respirar y que me apretaba en la base del cuello, pero se quedó quieta en el camino y mis dedos rodearon algo del diámetro de un brazo muy delgado, como un hueso. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada arriba de mí, solo la oscuridad de mi cuarto y la sensación de asfixia que me estaba mareando. Traté de hacer ruido, pero mis labios parecían sellados, y por más que desesperadamente trataba de hacer el ruido de la ningún sonido salía de mí. Así que hice lo último que se me ocurrió hacer, cerrar los ojos y pedirle a Dios que me salvara esa noche, y fue instantáneo.
El peso desapareció, el aire volvió a mis pulmones y estaba en la misma posición en la que había apagado el celular, solo que vi una luz intensa, blanca, por detrás de mis cortinas y una especie de ondas de luz recorrer mi cuarto, rodear la cama y desaparecer en la pared de mi lado. Esa noche solo me cubrí la cabeza con las cobijas como si fuesen alguna especie de capa de invisibilidad contra entidades paranormales y me quedé dormido casi al instante, aunque esa luz blanca se colaba entre las mantas. Una vez tuve esa parálisis, le siguieron otras, siempre antes de dormir, siempre cuando estaba más despierto que dormido, y siempre eran figuras humanoides sin facciones, del color de la ausencia y el vacío, como sombras saliendo de las paredes, hasta enero del 2019. El 23 de enero de ese año iba a llevar a mi mamá al cine por su cumpleaños. Llevaba meses durmiendo mal, comiendo mal, estando mal, y el calor del día no me ayudó para no pegar una siesta recostado con parte del cuerpo dentro del ropero y la otra en el suelo porque estaba fresco. Recuerdo con exactitud ese sueño. Primero, mi mejor amiga y yo salimos a pasear por la ciudad, pero cuando pasa por el rectorado de la universidad, su actitud cambia, y no sé nada de ella hasta que uno de sus primos me dice que se había muerto. Me pareció raro, demasiado. Hubo algo que no me cuadró y me hizo pensar qué sueño más extraño, mientras caminaba hacia mi casa. Para llegar realmente hay que cruzar un puente peatonal sobre una avenida, ruta y un puente sobre un río. Suena a que vivo en medio de una localidad abandonada por Dios, pero vivo en la capital de una provincia. Así que en el sueño me subí a ese puente peatonal y vi a una chica que se parecía mucho a mi mejor amiga, pero cuando la llamé por su nombre, lo que volteó a verme no era ella. Era la entidad femenina que me atormentó durante años. Yo me había dormido medio sentado con las piernas giradas hacia la izquierda, el torso hacia el frente y el brazo derecho sobre el pecho. Imagen de referencia. Necesito que tengan en mente esa postura porque es importante. Me desperté de golpe cuando esa cosa me saltó encima, paralizado y con la sensación de asfixia que dejó de aterrorizarme. En la cocina escuchaba a mi mamá y mi abuela viendo una novela turca y una especie de gruñido arriba de mí. A ese punto yo estaba cansado de sea lo que sea que me estaba pasando. Comencé a forcejear para quitarme algo de arriba hasta que lo logré. Con el brazo derecho aparté lo que tenía arriba del pecho y por el envión me golpeé la mano contra la mesita de noche. Quedé un poco aturdido, pero claramente escuché a mi mamá decir, ya se despertó, el ruido de la silla cuando se levantó y vi su sombra caminar hacia mi cuarto. Fue cuando la vi entrar que parpadeé y estaba en la posición en la que había despertado, pero mi mamá ya estaba dentro mirándome. Ah, ya te despertaste, dijo ella. ¿No escuchaste que me golpeé con la mesita?, pregunté confundido. Tenía la marca rojiza en la muñeca como para que hubiera sido un sueño. Ella negó, no hiciste ningún ruido, es más, iba a venir a despertarte. Y ahí quedó todo. Ya no hubo parálisis del sueño, ya no vi sombras, ya no más pesadillas. Tiempo después me dijeron que una bruja me había trabajado, que quería mi alma para algo y que cada vez que me acercaba a una iglesia, a la luz, algo se hacía presente para asustarme y así me mantenía alejado. Lo más paranormal que viví después de eso fue regresar de una de las localidades turísticas de la provincia, conocida por ser un lugar de brujas. Aunque no es el número 1, ya llegaremos a eso. Y además que el celular casi me saliera volando de no ser por el cargador, y luego sentir dedos subiendo por mis piernas. De hecho, Esti, en enero del año pasado, había escrito todo eso con el fin de compartirlo contigo y la comunidad, pero por algún motivo no te lo envié y me olvidé. Pero pasaron muchas cosas en un año, muchas cosas que me dieron respuesta a otros hechos que no pensaba que estaban conectados, pero que resultó que sí. Yo sabía quién era esa bruja que me había trabajado. Tenía mis sospechas que el tiempo se aseguró en confirmarlas. Es una de las hermanas menores de mi abuela, que siempre tuvo choques con mi abuelo y mi mamá. Esa mujer vino a casa a visitarnos en mayo del 2023 por el cumpleaños de mi abuela, y al poco tiempo del que vino, mi perra, una cruza entre labrador y campo criollo negra, energética y saludable, enfermó. Al inicio pensamos que era un catarro común, luego empeoró y fue el parvovirus que la mató en poco más de un mes. Pero ese virus la atacó extraño. Por lo general, el perro que se contagia fallece en poco tiempo porque la enfermedad lo consume si no hay un tratamiento adecuado. Nosotros la tratamos. Queremos a los animales más que a nosotros mismos, porque son uno más de la familia. Pero, curiosamente, cuando dije que iba a hacerle una limpia, porque todos en casa sospechaban que estaba con algún tipo de trabajo, fallece al día siguiente. Por mucho tiempo nos culpé en silencio a nosotros mismos de lo que había pasado.
de que actuamos muy tarde y de que la enfermedad avanzó mucho porque no supimos tratarla a tiempo. Pero hubo muchas señales, coincidencias dolorosamente específicas, como un perro negro con la misma mirada de perro bueno, que me hizo compañía cuando le pedí que me mandara una señal de que estaba bien, hasta que aprendí a leer el tarot en el 2024, más de un año después de su muerte. Pregunté en una de esas, que estaba aprendiendo los significados de las cartas, si hubiéramos actuado antes, ¿el resultado hubiera sido diferente? Tuve la respuesta de que no, porque lo que hizo fue un acto de amor que estaba agradecida con nosotros. Fue ahí que recordé que se dice que hay animales que se inmolan por sus humanos cuando una energía negativa los acecha y los quiere atacar. En febrero del 2025, el presentimiento de que algo negativo iba a ocurrir se me instaló en la cabeza y en mi casa. Específicamente en el cuarto de mi abuelo apareció el olor a muerte. No sabía cómo era porque muchas personas lo describen distinto. Lo que yo olí era heces, orina, olor a viejo y tierra húmeda. No le quise dar importancia, pero ese sentimiento no me abandonó. Hasta que un día regreso de la facultad y mi mamá me dice lo que uno jamás espera oír. Mi abuelo estaba sufriendo alucinaciones. Si bien mi abuelo padecía Parkinson, en ningún momento comenzó con señales de demencia. Nunca hubo un atisbo de eso, pero de pronto mi abuelo veía a un duende verde cerca de la tele, caballos en el fondo de la casa, gente en la cocina y personas que lo querían secuestrar. Comenzó un viernes y para el lunes mi abuelo ya estaba perdido. Tenía minutos de lucidez en los que trataba de hablar con él lo más que podía, pero cuando era hora de dormir ya no era él. Reconocía a mi mamá, reconocía a mi abuela, me reconocía la voz, pero él no pensaba bien y decía que tenía que ir a trabajar al campo a las 11 de la noche, que sus amigos, ya fallecidos, lo invitaban a tomar, y el que más ruido me hizo, que había una mujer en la ventana haciéndole señas para que la siguiera. La vecina del fondo de casa tiene un perro que es muy protector con mi casa porque también le damos comida. Habían noches enteras en las que se ponía a ladrar mirando arriba del techo de mi casa, mientras mi abuelo estaba con sus crisis. Y un día se me ocurrió abrir una tijera en forma de cruz, la protección que todos recomiendan contra las brujas. El perro dejó de ladrar, y esa noche mi abuelo durmió de corrido. También tiré el tarot para quitarme las dudas de si había un trabajo de brujería en esa casa, a quién y qué era. La respuesta me dejó pasmado. Sí, a un hombre en la última etapa de su vida, y era un acelerante del ciclo natural. Luego pregunté quién lo había mandado y era una mujer, vieja, que se hace la mártir, la pobre mujer, y que era mala como ella sola, porque actúa desde la envidia. Unos días después, mi mamá fue a ver a un curandero conocido cerca del barrio, para comentarle la situación, y él le dijo lo mismo que yo había descubierto. Ese curandero comenzó a hacerle un trabajo de limpia específicamente a mi abuelo, mientras que yo me encargué de limpiar la energía del lugar para protegerme a mí, a mi mamá y a mi abuela. Pero la magia no es milagrosa, y las limpias no son eficaces si tú no pones de tu parte y sigues en el mismo camino. La idealización de la brujería y el esoterismo lo hace ver como algo fácil, instantáneo, pero es un proceso que lleva tiempo y está interrelacionado con múltiples factores. Por ejemplo, no puedes pedir un ritual de abre caminos para conseguir trabajo y solo esperar a que te llamen cuando nunca presentaste un currículum. Mi abuelo comenzó a empeorar porque nunca puso de su parte para luchar contra su mente y en los últimos días se la pasaba tirado en el suelo porque ya no podía caminar. Recuerdo una de esas veces cerca de su muerte en las que había ido a la cocina a buscar algo para comer y estaba él en el piso al lado de su cama mirándome, pero no era mi abuelo. Juro por mi vida que la persona que estaba ahí tirada no era mi abuelo, porque ni siquiera mi mamá, que lo estaba cuidando, reconocía a su padre. Solo que ella seguía viendo una cara con la mirada desenfocada y yo vi un rostro sin facciones, arrugado y con bultos. El día en que mi abuelo falleció, soñé en cómo él peleaba consigo mismo hasta que al final se apuñalaba y una especie de humo negro salía de él. Lo soñé antes de que mi mamá me despertara para darme la noticia. El sábado mi abuelo falleció y el domingo era el entierro en un lugar conocido por las malas lenguas como la localidad de las brujas. No es turística, no hay nada lindo ni interesante para hacer ahí. Solo es un campo vasto y árido, con hierbas pajosas y tierra seca que levanta polvareda cuando un auto pasa o un viento apenas fuerte corre. Pero mi abuelo quería ser enterrado ahí,
en el lugar donde nació, se crió, formó una familia, hasta que se mudó a la capital para darle mejores oportunidades a mi mamá, y todos en ese lugar lo conocían. Así que se hicieron los arreglos rápidos para que se hiciera el entierro, pero hasta que se hiciera la hora, mi mamá, mi abuela y yo nos quedamos en la casa de una de las hermanas de mi abuela. Fue ahí que, sin verla, supe que mis sospechas sobre la bruja que me atormentó a mí y a mi abuelo era esa hermana, porque cuando entró a la casa sentí que quería golpear a alguien y realizar mi propia caza de brujas en contra de ella. No la había visto hacía años, no recordaba su cara ni su nombre, pero lo que me había dicho es ella, tenía toda la razón del mundo, porque fue ella. Durante el entierro la tuve en la espalda y sentía un peso en la nuca que me hacía doler la cabeza. Mi amuleto de protección, un rosario bendecido, se rompió. Y cuando eso pasa es porque te protegió de algo pesado. Tampoco lloré en ningún momento porque sentía que si no controlaba cada una de mis emociones, iba a terminar haciendo un escándalo en un lugar que no correspondía. Era la primera vez que sentía una rabia genuina hacia alguien, pero después de todo lo que me había hecho, ¿cómo no iba a odiarla en todo el sentido de la palabra? Cuando la ceremonia terminó, nos fuimos sin despedirnos, porque ni mi mamá ni mi abuela, y mucho menos yo, soportamos su presencia, pues se la pasó pegada a mi abuela como un parásito, y criticó a mi mamá cuando tiró tierra a la fosa. Apenas volví a casa me hice una limpia, porque ni muerto iba a acostarme con la energía que me había dejado. Curiosamente, donde me dolía, en la base de la nuca, y donde ella me saludó tenía mucha energía negativa concentrada. No he sabido más de ella, lo único que supe fue que gracias a las voces en mi cabeza me dijeron que hiciera un par de tiradas de tarot. Sabe que yo sé todo lo que hizo, pero no hará nada porque sabe que se la puedo devolver. Y yo no tengo ningún problema en devolvérsela con un ritual o yendo a buscarla para alinearle los chakras por las malas. Ok, me pareció una historia muy interesante. En mi opinión, no parece ser una coincidencia ni un caso aislado como de sueños, de sugestión. Más bien me parece como un ataque espiritual, como muy metódico y con mucho poder al parecer. Por ejemplo, esta mujer de negro primero invade sueños, luego espacios físicos y luego el cuerpo. Es como que se va acercando gradualmente a la persona que quiere atacar. En este caso, esta persona que nos envió la historia, yo creo que tenía las herramientas o el poder de protegerse a sí mismo y por eso pudo evitar que llegara más allá este ataque que estaba recibiendo. Pero por ejemplo no fue el mismo caso con su perrita o con su abuelo. La verdad es que para mí los casos de brujería son de lo más fuerte que hay en este mundo paranormal, pero bueno, esa es mi opinión. Me encantaría saber ustedes qué opinan, no olviden dejarlo en los comentarios, ahí les voy a estar leyendo. Y muchas gracias a todos los que están enviando sus historias, voy a hacer más videos como este. Espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse. También síganme en todas mis redes sociales porque subo contenido de terror casi todos los días. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.